Capítulo 228. Intento fallido, diplomacia fallida y escape. Narración POF. Veje y su grupo se sintieron un poco extraños, sin estar seguros de por qué recibieron exactamente la señal de Luffy y su tripulación para actuar ya. Al principio quisieron esperar y destruir el retrato del familiar de Big Mom. Pero la aparición de Enel parecía haber cambiado su plan por completo. Y, lamentablemente, la culpa fue completamente de Enel. Luffy tomó su saludo anterior y asintió, como una señal de que estaba allí para ayudarlos, que fue lo que llevó a la situación actual. César, que actualmente llevaba a Broly atada a la espalda, estaba cagando ladrillos. Se suponía que estaba saliendo de allí, pero su actuación tan pronto empeoró mucho la situación, ya que los dulces comandantes ahora también actuaron más rápido de lo que habían previsto. Big Mom simplemente frunció el ceño cuando vio a los tres hombres con bazucas aparecer de la nada. No creía que estuviera relacionado con Enel, ya que dudaba que él intentara hacer ese tipo de broma. También estaba el hecho de que Enel parecía estar tan confundido como ella. Katakuri actuó primero, una gran ola de masa inmediatamente se interpuso entre los aspirantes asesinos y Big Mom, sus bazucas destrozaron la masa, pero no pudo pasar ya que se volvió negra cuando el dulce comandante decidió usar también armamento. El dulce comandante solo resopló antes de que su ola de masa creciera y se extendiera hacia Veje y su tripulación. Katakuri apareció al otro lado de esa ola, tridente en mano e inmediatamente se dirigió hacia empalar a los asaltantes. Esta acción le valió un grito de pánico por parte de Luffy. Sombrero genial. Fue aleatorio, Enel asumió que era justo lo que Luffy llamaba Veje. El capitán de los sombreros de paja inmediatamente entró en Gear 2 y apareció entre Veje y Katakuri, corriendo hacia su lado con la mayor velocidad que pudo reunir y golpeando a Katakuri. El cuerpo del dulce comandante simplemente se convirtió en masa alrededor del puño de Luffy, permitiéndole pasar, antes de solidificarse nuevamente y atrapar su puño dentro de su torso dentro de una gruesa capa de masa endurecida. Katakuri luego giró su bastón hacia arriba, volviéndolo negro y estrellándolo contra la cabeza de Luffy, enviándolo a volar. El brazo del capitán de los sombreros de paja se estiró mucho cuando atravesó un edificio. Katakuri luego notó que los asesinos estaban comenzando a huir, lo que lo molestó aún más. Afortunadamente, Peróspero y Smoothie actuaron rápidamente. Peróspero puso una pared de dulces frente a ellos, deteniéndolos en seco, y Smoothie inmediatamente fue a derribarlos, solo para ser interceptado por Zoro. En ese momento, los ojos de Big Mom se entrecerraron aún más. Sombrero de paja, Veje. ¿Cuál es el significado de esto? Su enojo se sintió en todo el lugar ya que muchas personas comenzaban a retirarse más lejos. En el podio, Sanji se paró frente a su futura esposa, Charlotte Pudding, quien estaba vestida con su vestido de novia y claramente también estaba en pánico. Pudding ya había aceptado su destino de casarse para formar una alianza entre los Binsmokes y los piratas de los sombreros de paja. Afortunadamente, Sanji incluso resultó ser guapo y un caballero. Aún así, le tomaría un tiempo aceptar el hecho de que su futuro estaría ligado a él. Ella le tenía poco o ningún respeto y él ni siquiera conocía su verdadera naturaleza. Para ella, el matrimonio no era más que una formalidad. Aún así, se suponía que era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera ver la reacción de Sanji ante su rostro real. A su tercer ojo. Solo para que toda la boda se descarrilara con la llegada de Enel, y ahora el intento de asesinato en el que aparentemente estaba involucrado su equipo. No hace falta decir que las cosas no se veían bien, ya que Luffy ya estaba enfrascado en una pelea a puñetazos contra Katakuri, quien parecía estar limpiando el suelo con él en su mayor parte. Enel se dio una palmada en la frente mientras trataba de entender qué pasaba por sus cabezas para intentar algo tan estúpido. Sabía que el Lin frente a él era muy diferente del mucho más sádico del programa. Pero ni siquiera ella perdonaría semejante transgresión. No dejaré que te lleves a Sanji. Luffy finalmente logró responder a su pregunta mientras un fornido brazo de masa lo presionaba contra el suelo. Big Mom se burló en ese momento. TSK, si quieres rechazar mi oferta, dímelo y vete. No me importan ustedes, novatos. Pero Sanji se queda, la alianza con los Binsmoke seguirá sucediendo, les guste o no. El ceño fruncido en el rostro de Big Mom era más grande que todo el cuerpo de Luffy cuando se cruzó de brazos y miró hacia Binsmoke Judge, quien también parecía desconcertado por la situación. Pero Judge terminó asintiendo y levantándose lentamente, seguido por sus hijos, los hermanos de Sanji.
Todos se prepararon para luchar junto a los piratas de Big Mom, lo que pareció complacer mucho a Lin Lin. Smokey estaba teniendo dificultades para luchar contra Zoro, ya que las espadas del espadachín ya le habían dejado bastantes cortes. Pero no luchó sola por mucho tiempo, ya que sus hermanos menores rápidamente acudieron en su ayuda. Pero Zoro tampoco estaba solo, Franky y Robin estaban allí para ayudarlo, y al menos podían ayudarlo a cuidar la escoria. Robin se encargó de incluso más que eso, persiguiendo a Próspero sin dudarlo. Justo cuando las cosas empezaban a verse cada vez peor, Brook también llegó, con sus preparativos ya hechos. Perdón por llegar tarde a todos. Con él, trajo una guitarra eléctrica y un gran estéreo. Sin perder tiempo, inmediatamente comenzó a cantar, sorprendiendo una vez más a la mayoría de las personas presentes. Solo Big Mom y él lograron saber instantáneamente lo que estaba pasando. No me digas, los ojos de Big Mom se abrieron cuando sintió su agarre y control sobre todos los Omies y Chess Soldiers presentes. Y todos reaccionaron salvajemente a la música, e inmediatamente comenzaron a atacarse entre sí y a los demás subordinados de Big Mom. La escena inmediatamente se convirtió en caos, cuando Katakuri soltó a Luffy por completo para ir tras el músico esquelético, solo para recibir un poderoso puñetazo en el costado del fornido brazo de Luffy. En todo ese caos, ya había logrado ingresar al Gear 4. Pero aún así, su puñetazo apenas causó daño al dulce comandante, quien logró bloquearlo gracias a su previsión y experiencia. Ustedes se arrepentirán de haberse cruzado con madre, eso fue todo lo que dijo Katakuri mientras aparecían anillos de masa a su alrededor y a Luffy. En ese momento, la mayoría de las personas presentes estaban en proceso de huir o ya habían huido. Fue entonces cuando Big Mom se enojó, y decidió mostrar su enfado exteriormente. Suficiente. Su grito hizo temblar a todo Whole Cake, mientras todas las personas cercanas, además de Enel, se apresuraron a taparse los oídos de su chillido ensordecedor. Katakuri y Luffy se detuvieron, y toda la sala se quedó quieta cuando el amplificador de sonido de Brook también pareció fallar, lo que pareció terminar el control del músico sobre los Omies. Sombrero de paja Luffy. Me aseguraré de que te pudras dentro de mi prisión hasta que no seas más que una cáscara. En cuanto al resto de tu tripulación, no los necesito. Su haki de conquistador se extendió con orgullo por el lugar mientras apuntaba específicamente a los sombreros de paja y sus aliados. La mayoría de la tripulación de Veje, además del propio capitán, pareció desmayarse, mientras que los de sombrero de paja que estaban presentes parecieron soportarlo por el momento. Mientras tanto, los hijos de Lin Lin parecían estar ganando terreno en todos los conflictos que tenían lugar. Afortunadamente, Robin todavía tenía el control de su pelea con Próspero, y constantemente le brotaban manos gigantes del suelo que mantenían a la mayoría de los Omies y Chess Soldiers alejados de ella. Pero si los otros hijos de Big Mom y los Vinsmoke se involucraban, ella también perdería. Sanji se preocupó en ese momento y estaba preparado para saltar y salvar a sus antiguos camaradas. Simplemente no podía soportar verlos a todos ser lastimados por su bien mientras se quedaba quieto y no hacía nada. Fue en ese momento que se escuchó un suspiro exasperado en la habitación, y un solo aplauso fue lo siguiente que todos escucharon. Sonó incluso más fuerte que el grito de Big Mom, e instantáneamente acabó con cualquier impulso que le estuviera dando su haki de conquistador. Incluso Lin Lin estaba confundida antes de sudar un poco mientras miraba hacia abajo. Enel todavía estaba a su lado, con las palmas juntas mientras estudiaba toda la habitación con el ceño fruncido también. Así que al final te estás poniendo del lado de ellos, Big Mom inmediatamente sacó su espada, su rostro se llenó de ira mientras se preparaba para enfrentarse al emperador frente a ella. Pero inmediatamente se detuvo al ver la reacción de Enel, quien simplemente continuó mirando alrededor de la habitación, su mirada finalmente se posó en Luffy, quien todavía estaba en Gear 4 y frente a Katakuri. ¿Qué carajo estás haciendo, Luffy? Fue todo lo que dijo el emperador, y pareció ser suficiente para hacer tropezar al capitán de los sombreros de paja y a todos sus compañeros. Sanji incluido. Big Mom parpadeó un par de veces y decidió esperar y observar un poco más la situación antes de actuar contra Enel. Luffy pareció estupefacto ante la pregunta. Estoy tratando de llevarme a Sanji. También es muy mala con sus hijos y esas cosas. El capitán de los sombreros de paja protestó mientras miraba a Big Mom con un poco de odio en sus ojos. ¿Qué es exactamente lo que impide que Sanji se una a tu tripulación después de casarse? Eso fue lo único que dijo Enel. Una pregunta que pareció hacer que todos los presentes se detuvieran en seco. Especialmente Sanji y los sombreros de paja.
Bueno, Big Mom dijo que iba a mantener a Sanji aquí por unos años o al menos hasta que le dé algunos nietos. Brook habló esta vez, se echó la guitarra al hombro y se rascó la barbilla. En él volvió su mirada hacia él, luego hacia Luffy, quien asintió con una expresión grave en su rostro. Entonces el Rey del Cielo se volvió hacia Big Mom, quien también confirmó las palabras del esqueleto. Sí. No me importa lo que haga después, pero necesitamos que la alianza con los Vinsmoke se solidifique, y tener más nietos nunca está de más. La emperatriz habló en tono ativo, mientras en él simplemente se agarraba el puente de la nariz y negaba con la cabeza. Dios, siento que estoy tratando con niños. ¿Qué diablos pasó con convertir a Luffy y su tripulación en tus aliados? Puedo pensar en un millón de maneras de hacer las cosas sin comenzar directamente una guerra. Big Mom abrió mucho los ojos ante eso, antes de negar con la cabeza. ¿Aliados? No estaba buscando aliarme con algunos novatos. Le estaba dando la oportunidad de subordinarse a mí con este matrimonio. Lo mismo ocurre con los Vinsmokes, y ellos parecen conocer mejor su lugar. La expresión de Vinsmoke Judge pareció volverse un poco amarga al escuchar las palabras de Big Mom, pero no intentó refutarlo. Sus hijos también parecieron mirar hacia abajo avergonzados por unos momentos. Luffy miró desafiante a Big Mom cuando escuchó eso, en él pudo escucharlo claramente decir algo como voy a ser el rey de los piratas, no planeo trabajar nunca bajo las órdenes de nadie. Lo cual sin duda fue algo justo de decir. En él se limitó a negar con la cabeza una vez más. Entonces, ¿no hay manera de convencerte de que dejes pasar este asunto con los sombreros de paja? Y que dejes que Sanji se vaya con ellos después de la boda, por supuesto. En él todavía intentó negociar, aunque tenía el presentimiento de que ya sabía la respuesta. Big Mom había cambiado un poco, pero no era una persona fundamentalmente diferente. Ella todavía iba a hacer lo que más la beneficiara en tal situación. Y desafortunadamente, Luffy y los demás ya se habían cruzado con ella. En él podía sentir a Veje y algunos otros retirándose a la dimensión del espejo de Brulé mientras suspiraba una vez más, preparándose para escuchar la respuesta de Big Mom. Tal vez si no hubieran actuado de una manera tan descarada y hubieran intentado asesinarme, pero hicieron precisamente eso, así que recibirán su merecido. Lin Lin se burló y el emperador simplemente se rascó la nuca, esperando escuchar eso. En ese momento, el cielo volvió a oscurecerse, nubes negras tronaron sobre ellos y en él se vio obligado a negar con la cabeza. Desafortunadamente, no puedo permitir que eso suceda. Luffy es un aliado mío, el hijo de dragón y el nieto de Garp, te estás metiendo en un hielo muy fino aquí, Big Mom. El rostro del emperador se volvió un poco frío cuando se dirigió formalmente a la emperatriz frente a él. HMPH, ya son tus aliados y mis enemigos. ¿En qué hielo fino me estoy metiendo? En ese momento, Big Mom se agachó un poco y agarró su espada aún más fuerte. Sus ojos brillaron con una luz impía mientras se preparaba para enfrentarse a Enel. El Rey del Cielo simplemente miró hacia un lado e hizo un gesto a Luffy y a los demás para que se alejaran. Y todos parecieron captar el mensaje, todos avanzando hacia César, quien extrañamente todavía los estaba esperando. Y en un intento rebelde, Sanji tomó la mano de su futura esposa una vez más, sonriéndole cálidamente y susurrándole algo, antes de correr también hacia el resto de su tripulación. Un rayo cayó del cielo y detuvo tanto a los Vinsmoke como a los piratas de Big Mom que intentaban perseguir a los de sombrero de paja, haciendo que todos se detuvieran y prestaran total atención a él. El emperador en cuestión simplemente sacudió la cabeza y se preparó. Tenía miedo de que llegara a esto. Pero también lo esperaba. Al final, elegir al futuro dios Sol en lugar de mi ya tensa relación con Big Mom es una obviedad. Solo espero que Oben pueda perdonarme por lo que estoy a punto de hacer. Capítulo 229. Reina de los dulces y rey de los cielos. Narración Puff. En él cubrió el escape de los sombreros de paja mientras huían hacia la dimensión del espejo, suspirando mientras se estiraba un poco. César se vio obligado a dejar caer a Brulé, ya que algunos de sus hermanos rompieron el espejo que llevaba y la rescataron. Se convirtió en gas y procedió a escapar, aprovechando que la atención de la mayoría de la gente todavía estaba en él. Mirando a su alrededor, ahora había bastante gente rodeando al emperador, parecían mantener una distancia segura. Se podía ver a Katakuri, sudando mucho mientras se concentraba para ver el futuro y predecir el próximo movimiento de Enel. En su mente se jugaron muchos escenarios, mientras Enel jugaba un rato con él. El dulce comandante estaba a punto de anunciar a su madre y a los demás que sus posibilidades de hacerle algún daño al Rey del Cielo eran muy bajas y que sus posibilidades de derrotarlo eran casi nulas. Pero su madre habló antes de que él pudiera, sorprendiéndolo incluso a él.
Katakuri, ve tras los sombreros de paja, ahora. Su ira se podía escuchar claramente en su voz, sus ojos brillaban de un rojo tenue mientras miraba a Enel con odio. Debería haberme comido tu alma cuando tuve la oportunidad, murmuró mientras la espada en su mano ahora brillaba negra. Bueno, no lo hiciste. Así que aquí estamos. Enel simplemente sacudió la cabeza mientras consideraba detener a Katakuri de seguir a los sombreros de paja, pero también entendió que enfrentar a Katakuri probablemente era algo que Luffy necesitaba hacer para poder crecer más fuerte. Así que decidió dejar ir al dulce comandante y concentrarse en las personas con las que ahora tenía que luchar. Big Mom parecía irritarse aún más por sus palabras, las venas de su frente temblaron un poco cuando las personas a su alrededor comenzaron a reconsiderar su participación en esa situación. ¿Realmente vamos a intentar involucrarnos en una pelea entre emperadores? Especialmente la familia Germa barra Vinsmoke estaba algo asustada por la forma en que se había desarrollado la situación. Solo esperaban tener la oportunidad de retirarse de la pelea. Esto fue especialmente cierto para Reiju, a quien no le gustó nada la situación en general. De principio a fin, ella había estado en contra de obligar a su hermano pequeño a casarse con un miembro de la familia del emperador, especialmente en la familia de alguien con la reputación de Big Mom. Incluso si últimamente se decía que era más indulgente, todavía era una mujer loca con un pasado hastiado. Básicamente, nada más que una bomba de tiempo. Rápidamente comenzaron a repensar su plan de juego, pero Enel decidió hacerles un favor antes de que encontraran una manera de excusarse. Bueno, en verdad, la primera en hacer un movimiento fue una de las hijas de Big Mom, enviando una pequeña aguja venenosa hacia el emperador. La aguja lo atravesó sin causar daño mientras inclinaba la cabeza confundido. Miró a la gente que lo rodeaba antes de suspirar. Hay demasiado forraje para mi gusto por aquí, ustedes ni siquiera pueden mantenerse erguidos. En un instante, la presión cayó sobre las espaldas de todos en la sala, incluida Big Mom. Todos menos ella cayeron de rodillas, los que estaban demasiado débiles se desmayaron en un instante, cuando el mundo entero pareció adquirir un tono azulado. La isla entera tembló y los cielos temblaron de ira cuando la voluntad del emperador se ejerció sobre la gente que lo rodeaba. Los ojos del emperador brillaron mientras se reía de sus esfuerzos por resistir la presión. Finalmente, Judge, junto con el resto de la familia Vinsmoke, fueron enviados a volar. No quedó ni una sola persona cerca del emperador, todos fueron empujados por una fuerza abrumadora invisible. Todos menos una persona. Big Mom clavó su espada en el suelo mientras su vestido rosa ondeaba al viento. La emperatriz reaccionó rápidamente después de eso, evitando que sus súbditos más débiles cayesen muertos. Su voluntad inmediatamente se defendió, chocando con la de Enel mientras el mundo a su alrededor se desaceleraba. El relámpago rojo chocó con azul, cuando sus miradas se encontraron, la de Enel se llenó de frío e insensible aburrimiento, mientras que la de Big Mom ardía de furia. El rey del cielo golpeó el suelo con su bastón, una acción que rompió el punto muerto por completo cuando la espada de Big Mom se volvió negra y se apresuró a cortar al emperador en dos. El bastón de Enel inmediatamente se convirtió en una naginata negra, antes de que él también atacara a Big Mom de frente. Los que aún podían mantener la conciencia ni siquiera podían seguir sus movimientos. Los dos se enfrentaron una vez más, esta vez de una manera más física. Sus espadas se doblaron una contra la otra mientras sus voluntades atravesaban el mundo una vez más, las nubes se separaron en el medio, formando una grieta mientras los dos luchaban uno contra el otro. El corte ascendente de Enel terminó perdiendo, su cuerpo aún más débil que el de Big Mom, pero había logrado desviar mucha fuerza de su ataque, cambiando completamente su trayectoria y haciéndola golpear el suelo a su lado. En ese momento, todo el Wallacade Chateau tembló, antes de desmoronarse por completo. Las paredes y los edificios a su alrededor se derrumbaron, y el piso debajo de ellos se dio cuando ambos emperadores se volvieron borrosos. Enel se convirtió en un destello de luz azul e inmediatamente se reformó en los cielos, flotando tranquilamente en su lugar en una posición acostada de espaldas al cielo mientras observaba cómo el castillo de Big Mom se desmoronaba como una galleta. Su naginata se convirtió en un par de guanteletes mientras observaba la situación debajo con gran interés. Lo primero a lo que prestaron atención sus sentidos fue a Lin Lin, que estaba en proceso de caída libre durante unos metros. Solo cayó unos pocos metros cuando una enorme nube negra se formó debajo de sus pies, soportando su peso mientras tomaba vuelo hacia el cielo, siguiendo al emperador con un ceño enojado en su rostro. Mientras se acercaba al emperador, un enorme sol también apareció a su lado. Zeus y Prometeo, ahora ambos estaban al lado de su madre mientras se preparaban para luchar juntos contra un emperador.
Mientras tanto, los hijos de Big Mom que todavía estaban despiertos se apresuraron a sacar a sus hermanos de la locura, y la familia Vinsmoke decidió ayudarlos antes de finalmente retirarse. Bueno, al menos ese era el plan. Justo cuando todos aterrizaron y los Vinsmoke ayudaron a atrapar a algunos de ellos, fueron rodeados por los que aún estaban despiertos. Es decir, Cracker, Próspero y Smoothie, junto con algunos otros que aún estaban despiertos. Todo este desastre ocurrió por culpa del equipo al que se unió su hijo, Juez. Próspero escupió con odio mientras su bastón de caramelo apuntaba al cielo durante unos segundos. No tuvimos nada que ver con esto. ¿Cómo se suponía que íbamos a saber que aparecería otro emperador? Vinsmoke Judge le devolvió su odio al sentir pura indignación por la injusticia de la situación. Bueno, no importa, nos aseguraremos de cuidar bien de tus fuerzas restantes cuando te hayas ido. Cracker se rió locamente mientras sus soldados de galletas se formaban alrededor del Germa. También trabajaron para arrastrar a los hermanos inconscientes fuera del castillo en ruinas. Judge resopló al darse cuenta de que estaban tendidos. Supongo que estaban planeando tratar con nosotros de todos modos. Independientemente, la situación no se ve nada bien. Y la situación también se veía mal desde el cielo, pero él no estaba seguro de si ayudarlos era una buena idea o no. No eran exactamente aliados y era poco probable que se convirtieran en aliados. Como sea, sobrevivirán si son lo suficientemente fuertes, yo me ocuparé de Big Mom. La emperatriz se abalanzó sobre él con vigor mientras cortaba con su espada a Enel y las nubes negras bajo su control. El emperador solo levantó una ceja ante ese corte volador, e inmediatamente se convirtió en un rayo y reapareció detrás de Big Mom, algo para lo que ella parecía preparada. Prometeo. Gritó mientras el sol detrás de ella se hacía más grande, envolviendo a Enel en fuego mientras Big Mom se giraba y blandía su espada hacia él mientras estaba cegado. Pero no sintió que su espada se conectara en absoluto, su visión futura trabajó horas extras mientras predecía su próximo movimiento, movió su mano para bloquear una patada en el costado de su cabeza. Aunque bloqueada, la patada aún la hizo perder el equilibrio y casi la envió volando de regreso al suelo. Afortunadamente Zeus reaccionó a tiempo y logró ayudarla a recuperar el equilibrio. Mientras Zeus se concentraba en mantenerla a flote, ella se concentraba en rastrear la trayectoria de vuelo de Enel e interpretarla. Con una sonrisa repugnante, blandió su espada una vez más, esta vez sabiendo que había golpeado al emperador, le era imposible siquiera fallar. El emperador apareció frente a su espada en el momento justo, y la sonrisa de Big Mom no disminuyó ni un poco mientras miraba sus ojos agrandados por la sorpresa. Su sonrisa disminuyó significativamente cuando sintió que su espada lo atravesaba. ¿Nada? Mamá, cuidado. Prometeo y Zeus le advirtieron, pero ya era demasiado tarde, ya sentía un zapato presionando directamente su espalda. En ese instante, ella tomó vuelo, no por Zeus o Prometeo, sino porque la patada de Enel la empujó a unos cientos de metros de distancia. Ella estaba cayendo libremente hacia el suelo en ese momento, e inmediatamente llamó a Zeus, quien corrió hacia ella mientras Prometeo luchaba por mantener la atención del emperador. Mi fuego no está surtiendo ningún efecto, mamá. La bola de fuego habló en un tono de pánico mientras enviaba ráfagas de llamas abrasadoras hacia el rey del cielo, quien simplemente bostezó ante los esfuerzos. Lin frunció el ceño cuando Zeus la atrapó, e inmediatamente miró hacia el cielo y sus ojos se pusieron rojos de ira. Todavía estás jugando conmigo. Esa patada que Enel le había dado no era más que una broma en su opinión, dejando una huella de zapato en su espalda y vestido sin tomar las cosas tan en serio. Claro que sí. Enel simplemente se encogió de hombros ante sus palabras. ¿Por qué haría todo lo posible para tomarse las cosas en serio? De todos modos, él estaba fuera de su alcance. Bueno. Este puede ser un buen momento para usar mi despertar en la batalla. Tengo que esforzarme mucho para no matarla. La única razón por la que Enel se preocupó por la vida de Big Mom fue porque no quería quemar por completo todos los puentes con Oven. Aunque su amistad era fuerte, el dulce comandante todavía valoraba mucho a su familia. Haré que te arrepientas de eso, murmuró Big Mom, sus palabras sacaron al rey del cielo de sus reflexiones cuando también se vio obligado a esquivar otro corte volador. Enel esquivó los cortes voladores simultáneamente mientras miraba su espada risueña, se llamaba Napoleón si el emperador recordaba correctamente. De todos modos, parecía un poco molesto. Sus cejas se arquearon mientras esquivaba algunos cortes voladores más, y finalmente llegó debajo de Big Mom. Fue en ese momento que ella sonrió y extendió los brazos. Dios del rayo Tenjin. En ese instante, Zeus explotó con un rayo negro justo debajo de él, dirigiéndose directamente hacia Enel.
El emperador parecía genuinamente insultado por el hecho de que ella desperdiciara su energía de esa manera, cubriendo el rayo, su elemento, Enaki para tratar de usarlo contra él, era realmente ridículo. Antes de que el rayo lo alcanzara, se volvió ondas electromagnéticas y simplemente se reformó sobre ella nuevamente. Oh, fue vergonzoso siquiera intentarlo. Lin Lin, el rey del cielo, se cruzó de brazos mientras miraba a la emperatriz, quien solo le dedicó una sonrisa descarada. No hizo daño intentarlo. Ella gritó antes de volver a lanzar su espada hacia él. Pero esta vez el emperador no lo esquivó, sino que señaló las nubes sobre él con una sonrisa. Un enorme pilar de relámpagos cayó y destruyó por completo el corte de la espada. Los ojos de Big Mom se abrieron cuando notó que el cielo estaba mucho más oscuro de lo habitual. Mamaragan. Trueno pesado. Te mostraré cómo debería verse un rayo, Big Mom. El rey del cielo gritó mientras toda la isla debajo de él era bombardeada por pilares de relámpagos, llenándola de agujeros. La propia Big Mom usó su visión del futuro para hacer lo mejor que pudo y esquivar los pilares, pero finalmente también fue golpeada. No fue una colisión frontal, ella usó su espada para redirigirla desde lo que el rey del cielo podía sentir, por lo que no causó mucho daño. Zeus también pareció absorber el rayo, lo que a su vez lo hizo más fuerte, pero eso realmente no podía importarle menos a Enel, quien detuvo su bombardeo en algún momento. Evitó golpear a cualquiera de las personas que estaban debajo, pero causó estragos en toda la isla con ese ataque. Fue en ese momento que Big Mom decidió hacer algo con las nubes, e inmediatamente realizó un movimiento que Enel no esperaba en absoluto. Ella envió algunos cortes voladores hacia él para mantenerlo ocupado. Saltó sobre Prometeo, usándolo como punto de apoyo mientras le ordenaba a Zeus que volara hacia los cielos. Enel levantó una ceja al ver eso, esquivó fácilmente los cortes voladores y envió algunos rayos hacia Big Mom, que rebotaron con bastante facilidad mientras ella cubría todo su cuerpo con armamento. En ese momento, escuchó un estruendo desde el cielo, volvió su mirada hacia atrás para ver un par de ojos gigantescos mirándolo. Buen chico Zeus. Mamá Big Mom se rió a carcajadas mientras miraba a su especial Omie, parte de su propia alma, apoderarse de los cielos sobre sus cabezas. En él también parecía impresionado, no recordaba si Big Mom era capaz de hacer tal cosa en el original, pero de todos modos fue sorprendente. ¿Cuál fue el punto de eso? Espero que no planees atacarme con un rayo otra vez. En él sonrió burlonamente cuando vio lo orgullosa que estaba Big Mom. Tenía algunas ideas de los planes que ella estaba tramando. Oh, no preocupes a tu cabecita por eso. Zeus. Mantén tus rayos bajo control. No le des más combustible. Los ojos de Big Mom se entrecerraron mientras sus ojos brillaban rojos una vez más. Más o menos lo que esperaba. En él sonrió cuando su plan quedó claro. Básicamente, ella lo había aislado de sus nubes al hacer que Zeus las absorbiera. Como era un ser vivo, el rayo que empuñaba también era sensible, lo que significaba que en él no podía controlarlo, de la misma manera que no podía controlar el rayo en la isla Raijin. A ver cómo bailas ahora, en él. Big Mom se rió locamente mientras se preparaba para la segunda ronda. En él simplemente sonrió tranquilamente ante sus palabras, cerró los ojos mientras suspiraba internamente. Supongo que ahora también debería empezar a tomar las cosas en serio. Capítulo 230. Disparidad, fuerza abrumadora y llegada. Narración POF. Luffy y su tripulación ya se habían reunido con Veje y las demás personas que participaron en el plan de asesinato. Corrían presas del pánico dentro del mundo espejo. Veje ya estaba discutiendo con Luffy. ¿Por qué diablos diste la señal tan pronto, El jefe de la mafia confiaba verdaderamente en Luffy, o alguien de su tripulación, para dar la señal a tiempo. Pensé que en él nos iba a ayudar. El sombrero de paja parecía genuinamente desanimado, mientras recordaba que el rey del cielo simplemente lo miraba mientras peleaba con Katakuri, el usuario de Mochi. Bueno, al final terminó ayudándonos, pero creo que ese no era su objetivo hoy, murmuró Robin al recordar haber visto a todos los piratas de Big Mom y la familia Vinsmoke siendo interceptados por el rayo de Enel. No intentes defender a tu novio Robin. Big Mom realmente habría muerto si nos ayudara, solo estaba un poco salado, lo que lo llevó a hablar de una manera más dura. Sanji simplemente negó con la cabeza. En primer lugar, todo esto es culpa mía, nos involucré a todos en esto. Cierra el pico. Zoro y Nami terminaron golpeándolo en la cabeza, sin querer escuchar ninguna tontería autocrítica de su cocinero. Oye, veamos el lado positivo, al menos nos estamos escapando, ¿verdad? Usó Pablo mientras montaba en la espalda de Chopper para mantenerse al día con el resto.
Sobre eso, Zoro sudó un poco al recordar haber mirado hacia atrás a través del espejo del que había venido y ver a Brule siendo salvada por su hermano. Necesitamos buscar al usuario del espejo e intentar capturarla nuevamente. Todos ellos esencialmente se detuvieron en seco al escuchar eso. ¿Qué? Nami estaba completamente sorprendida, el resto también parecía confundido, antes de que hiciera clic. César ni siquiera había logrado escapar junto a ellos. Sin el usuario de la fruta espejo, no tenían forma de salir genuinamente del mundo del espejo. Necesitaban al menos estar en contacto con el cuerpo inconsciente del usuario para viajar a través de los espejos, pero ahora no tenían salida. Esta comprensión hizo que Baekje comenzara a maldecir en voz alta, ya que ahora estaba atrapado dentro del territorio de un emperador. Chicos, miren ese espejo, Usopp luego señaló uno de los espejos en la distancia, donde algo parecía estar emergiendo hacia ellos. No era otro que Katakuri, llevando la forma inconsciente de su hermana para viajar a la dimensión del espejo. Entró en el mundo de los espejos y sus ojos ya estaban fijos en el grupo de piratas / aspirantes a asesinos, luego colocó su mano en el espejo a su lado y más personas comenzaron a entrar. Más y más hermanos lo siguieron, especialmente los heridos y los inconscientes también comenzaron a ser arrastrados. Todos se sorprendieron al ver el estado de tantos miembros de la familia Charlotte, luego uno de ellos también miró hacia un lado y vio innumerables espejos rotos. Dentro de esas grietas, se formó una imagen. Una imagen de un hombre con cabello dorado cubierto de iluminación, un par de tambores girando constantemente en su espalda, sus brazos cruzados y una posición casual mientras esencialmente se recostaba en el aire. Ya a su risa sacudió los cielos mientras retumbaban y formaban un vórtice en los cielos a sus órdenes, en medio de ese vórtice se reveló la figura de una Big Mom quemada e inconsciente. Parecía haber dejado caer su espada, su cuerpo estaba lleno de heridas y cubierto de un tinte negro, habiendo estado carbonizada por un tiempo. Puede que su Aki la hubiera protegido, pero no estaba en buena forma. Estaba en caída libre de regreso a la isla. Prometeo estaba encerrado en una jaula de nubes y Zeus, presa del pánico, se apresuraba a atrapar a su creador. Una escena tan impactante dejó una huella en la mente de todos los que la vieron. En él ni siquiera parecía estar luchando, realmente parecía estar disfrutando de su descanso en un lecho de nubes esponjosas, mientras Big Mom parecía estar al borde de la muerte. Tal disparidad de fuerza entre los emperadores era simplemente alucinante para Baekje y los demás. Para ellos, Big Mom y sus dulces comandantes eran monstruos absolutos que merecían miedo. Pero ahora, el monstruo más grande a sus ojos, Big Mom, parecía nada más que un juguete en las manos del Rey del Cielo. Luffy simplemente sonrió ampliamente, esperando que sucediera tal escena. Por supuesto. Después de todo, Enel es fuerte. También estaba feliz de que Enel les hubiera ayudado al final. Robin solo tenía una expresión de preocupación en su rostro, sabiendo que Enel también planeaba aliarse con Big Mom. No pudo evitar temer que hubieran arruinado por completo sus planes con respecto a Big Mom. También estaba preocupada por Oben, alguien a quien había llegado a conocer bastante bien en el archipiélago del cielo. Katakuri parecía haber notado finalmente esa escena también. Sus ojos se abrieron en shock al ver el estado herido de su madre. Luego, sus ojos se pusieron rojos cuando su mirada se posó en los piratas frente a él con aún más odio. Las cosas iban bien hasta que todos ustedes decidieron actuar, en él no habría llegado tan lejos si no fuera por ustedes. El dulce comandante lentamente comenzó a caminar hacia adelante, su tridente raspando el suelo mientras sus hermanos se apresuraban para llevar a los heridos al mundo espejo y ayudarlos. A un lado, en medio del caos, Sanji vislumbró a su familia a través de otra rendija en el espejo. No hace falta decir que no les estaba yendo demasiado bien. Ya estaban usando sus trajes de combate, pero claramente todos estaban en diferentes etapas de lesión. Y todavía estaban rodeados por los comandantes de Big Mom. El cocinero de los sombreros de paja no pudo evitar apretar los dientes, solo lo notó y frunció el ceño. Todavía recordaba a la hermana de Sanji salvando la vida de Luffy también, así que en ese momento, como segundo al mando, tomó una decisión drástica. Brock. Vamos tras la mujer del espejo. Ahora también tenemos que ayudar a los Binsmokes, ya sabía qué hacer. Luffy también se dio cuenta de eso, asintió con la cabeza y decidió cuál iba a ser su papel, enfrentándose al enfurecido Katakuri. Katakuri intentó detener a Brook y Zoro, pero no pudo, ya que ambos enviaron un corte volador hacia él y Luffy entró en el Gear 2 y comenzó a lanzarle golpes en el torso, todos los cuales lo atravesaron. Pero el espadachín y el músico pasaron a su lado a gran velocidad. Aunque su visión futura le ayudó a tener un golpe casi garantizado, había demasiados enemigos para tener en cuenta.
especialmente después de que Baje y sus asociados comenzaron a dispararle también. Eso, junto con los rayos láser de Frankie, los perdigones de Usopp y las patadas de Sanji, era demasiado para seguir esquivando con facilidad. El dulce comandante luego rugió y usó su Haki de conquistador en un intento por noquear a sus oponentes o al menos ralentizarlos. Pero Luffy no le dio esa oportunidad y los dos inmediatamente chocaron. El mundo se detuvo a su alrededor mientras chocaban, y ambos tenían una mirada determinada en sus ojos. Afortunadamente, nadie del lado de Luffy fue noqueado, incluso Baje logró aguantar, aunque algunos de sus asociados quedaron fuera de combate. Se preparó para dar la orden de disparar, pero Luffy levantó la mano deteniéndolo. Todos ustedes. Adelante sin mí. Ayuden a Zoro y Brook a conseguir a la dama nariz de espejo y escapar. Yo lo eliminaré. Los piratas de sombrero de paja se movieron inmediatamente, escuchando las órdenes de su capitán. Veje se quejó de que eso era un riesgo innecesario, pero también sabía que Katakuri probablemente sería capaz de detenerlos fácilmente. Incluso si Big Mom estaba siendo maltratada, los piratas de Big Mom todavía eran demasiado fuertes para enfrentarlos, por lo que una retirada era más que necesaria. Solo Katakuri fue suficiente para hacerlos luchar y escapar. Oben también estaba obligado a salir de la cárcel debido al caos, y también era un oponente al que Baje no confiaba en enfrentarse. Mientras los de sombrero de paja y Baje luchaban por Brûlé, en él todavía miraba la forma inconsciente de Big Mom con un poco de cautela. Entró en su forma despierta y decidió tomar las cosas en serio, fue entonces cuando notó cuán poderosa era su forma despierta. Hasta el punto en que Big Mom ni siquiera podía compararse con él. Pudo fácilmente luchar contra el control de las nubes que lo rodeaban, separando a Zeus de ellas y dejándolo vivir esencialmente solo para atrapar a Big Mom y apoyarla. Aunque se puso un poco serio y la atrapó en una tormenta, todavía no quería que ella muriera ni nada por el estilo. En todo caso, descubrir cuán grande era la brecha entre ellos hizo que en él se diera cuenta de que de todos modos no valía la pena matarla y arruinar su amistad con Oben. Ahora se consideraba que no era una amenaza lo suficientemente grande como para justificar la muerte. Y también existía la posibilidad de que eventualmente ella regresara y ayudara, o no se involucrara en absoluto en la guerra que se avecinaba. Si los planes de Enel se hicieran realidad, entonces el gran ejército que Kaido también estaba preparando se disolvería incluso antes de que comenzara la guerra. El propio Kaido estaría muerto después de ayudar a despertar a Luffy, aunque Enel también tendría que estar atento a eso ya que no sabía cuánto había cambiado el emperador dragón. Lo único de qué preocuparse era Big Mom, quien también parecía tener como objetivo aumentar sus poderes antes de la guerra. Su miedo a Francisco parecía haberla vuelto completamente contra él. Y la estupidez de Luffy ciertamente no ayudó. Pero aún se podrían salvar cosas. Aún así, pensar que este disco es tan poderoso. En él volvió a mirar los tambores que giraban en su espalda. Recordó haber despertado, y en ese instante Big Mom ya estaba blandiendo su espada, Napoleón, hacia él. Incluso estaba usando Cognac, espada emperador cubriendo a Napoleón en Prometheus y su propia capa de conquistador mientras intentaba decapitar a Enel de una vez por todas. Pero la hoja ni siquiera estuvo cerca de rozar la piel de Enel antes de que el disco giratorio se precipitara frente a él. Los tambores giraban sin cesar mientras saltaban chispas del punto de contacto del anillo y la espada de Big Mom. En todo caso, los tambores parecieron convertirse en una hoja de sierra durante unos segundos, girando aún más rápido cuando comenzaron a cortar a Napoleón. En ese instante, Napoleón gritó de dolor mientras luchaba con los tambores giratorios, las manos de Big Mom temblaron mientras intentaba presionar a Enel sin éxito. Finalmente, sucedió algo que ninguno de los emperadores esperaba, Napoleón dejó de gritar por un momento, dándole a su madre una última sonrisa antes de derretirse en sus manos, el calor era tan fuerte que incluso Prometheus fue repelido, antes de quedar atrapado en las nubes. Luego, Big Mom también quedó atrapada en una prisión similar, junto a Zeus, quien hizo todo lo posible para protegerla. La parte más aterradora fue que Enel ni siquiera intentó bloquear esa espada o destruir a Napoleón. Simplemente iba a esquivar el ataque. Pero los tambores parecían tener voluntad propia y se movían instintivamente para protegerlo. Sí recordó que la fruta del diablo de Luffy supuestamente contenía una parte de Nika, una que podría influir en su mente hasta cierto punto. No experimentó eso con su fruta. Pero era posible que una parte de la conciencia de Raijin viviera dentro de esos tambores y en el tatuaje en su espalda. Pero no tenía forma de saberlo, ni tampoco tenía forma de hablar con un par de tambores relámpago. Así que solo podía especular.
Conociendo el temperamento del viejo dios, coincidía con las acciones de los tambores. Después de todo, el viejo dios probablemente habría sido demasiado orgulloso como para siquiera considerar esquivar un ataque tan débil. Ese pensamiento también fue lo que acabó haciendo reír a Enel. Curiosamente, su fuerza había crecido exponencialmente. Pero claramente todavía tenía mucho trabajo por hacer con respecto a su control. Al final del día, no había querido destruir a Napoleón. Afortunadamente, su control sobre las nubes parecía haberse vuelto aún mayor. Básicamente, ahora también podía crearlas con facilidad. Lo hizo quemando agua del mar y convirtiendo partes de ella en vapor, vapor que luego energizó y condensó para formar nubes sin fin. Ya no necesitaba ningún dial, ni necesitaba esconder un barco cerca para que actuara como una máquina de nubes. Todavía me queda mucho por explorar, debo descubrir qué otras habilidades tengo además del tambor y el aumento general de poder y percepción. Los despertares nunca son tan simples, y a Luffy le ha permitido incluso afectar la realidad misma con su imaginación. El emperador no pudo evitar suspirar mientras su mirada se volvía hacia Big Mom, quien estaba siendo bajada al suelo suavemente por un Zeus que estaba enloqueciendo. En ese momento, sus sentidos se posaron en un hombre que acababa de aparecer al lado de Big Mom. Era alto y musculoso, tenía un brazo y una pierna mecánicos y su cabello tenía la forma de un extraño estilo de trébol. Joven. El emperador se rascó la nuca al darse cuenta de que ahora tenía que enfrentarse a su amigo después de esencialmente brutalizar a su madre. Esperemos que las cosas no se vuelvan a intensificar más. Mejor voy a conocerlo ahora. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.